Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis queridos chicos y chicas de Escorpio, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a estar viendo nuevo amor y vamos a estar viendo persona especial. Puede ser que después en persona especial sigamos hablando de esta nueva conexión o no, depende. Ahora vamos a estar viendo quién se vecina a la vuelta de la esquina. Disculpen. Les voy a invitar a que se suscriban por favor al canal, que le den un me gusta a este video. ¿Por qué? Porque eso me permite seguir creando este tipo de contenido de forma gratuita para YouTube. También cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores voy a estar haciendo un vivo respondiendo tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Vamos a mirar un poquitito más acerca de quién es esta nueva persona especial para ti. Ok, se ve muy alegre. Por alguna razón esto está estancado, ya lo vamos a ver. Tenemos muchas arcanas mayores. Antes de seguir con esto, tenemos muchas arcanas mayores. Incluso, para algunos de ustedes, yo sé que estamos hablando de nuevo amor, pero me están hablando de algún ex o quizá algún ex del pasado que esté volviendo a nuestra vida y volviendo a reconectar, por ejemplo. Mire la cantidad de arcanas mayores que estamos hablando acá. Esta conexión es divinamente guiada para algo. Tenemos que dejar ir los arrepentimientos del pasado que pueden ser que tengan que ver con esta conexión o no. Bien. Con la carta del mundo, siento que es una persona que quizá conociste anteriormente. Puede haber sido un ex o alguien con el que estuviste saliendo, pero después no pasó nada y ahora están volviendo a conectar de una forma u otra. La energía sí está un poco estancada con el hombre colgado al reverso. Sin embargo, tenemos la carta del sol, maravilloso. La rueda de la fortuna, el mago, la estrella, todas en buena posición. Solamente que al corazón de la lectura está el 2 de copas al reverso, que eso generalmente me indica separación o distancia. Puede ser que esté muy lejos o no se han hablado en algún tiempo. Sin embargo, con la carta del sol es un gran sí, es la carta de la felicidad. Esta persona te ve como una persona auténtica y quiere manifestar esta conexión contigo. Sea como sea, están esperando a soltarse emocionalmente de algunos factores para poder acercarse a ti. Se están esperando los cambios y se siente como esta conexión ha sido divinamente guiada para su conexión o reconexión. Puede ser una persona nueva también, ¿ok? Que quizás están en distancia. Vamos a mirar un poquitito más, a ver qué nos dicen las cartas oráculo acerca de esta conexión. Se siente que es una conexión muy fuerte entre ustedes dos. Puede ser con una persona con la que te sientas muy cómoda, muy cómodo. Aquí me dice, hay mucha pasión entre ustedes, ¿ok? Dice, está la carta de la decepción y los sentimientos románticos. Puede ser que sea, con el sentimiento de la máscara me dice que quizá todavía este amor no se expresa o no se manifiesta o todavía nadie ha dicho nada acerca de lo que se está sintiendo. Bien, puede ser algo así también. Me gustaría mirar un poco más de qué se trata esta decepción o, como te digo, puede haber sido una decepción en el pasado para algunos de ustedes. Muy en el pasado, puede haber sido un amor de juventud, por ejemplo, que esté retornando a nuestra vida. Bien, puede ser también. Se siente incluso conexión de vidas pasadas, pero esta conexión se ve muy, muy, muy bonita. Bien, me gustaría mirar un poquitito más, de puro curiosa. Muchas gracias, guías espirituales. Si es que nos pueden dar una carta más acerca de esta conexión. Esta persona quiere invertir en ti, ha tenido decepciones en el pasado y sabe que tú también. Por eso hay un aspecto de inseguridad con este caballero de bastos al reverso. Se le tiene un poco de miedo a la separación. Sin embargo, esta persona te mira aquí con este rey de bastos. Eres parte de sus deseos y quiere manifestar contigo, ¿no? Solamente que quiere hacer las cosas bien, se proyecta contigo de forma más permanente. Incluso puede ser construir una familia. Bien, se ve esa energía muy fuerte, solamente que hay un aspecto de inseguridad de acuerdo al pasado o relaciones pasadas que ni siquiera tengan que ver contigo. Bien, pero hay heriditas por ahí, como siempre, que hay que sanar. Eso es lo que vamos revisando aquí nosotros en este canal.
Bien, vamos a mirar ahora tú y tu persona especial. Antes de eso me gustaría ver qué signos pueden estar involucrados en esta lectura. Podemos estar hablando de un Capricornio, un Leo, un Piscis o un Tauro. La verdad es que la conexión se ve muy bien si es que así tú lo permites, o puede ser que la inseguridad esté en ti, Escorpio. Vamos a ver si es que esta tirada de tú y tu persona especial es una continuación de esta conexión, ¿vale? Muchas gracias, guías espirituales, y que nos pueden hablar un poco más de la persona especial de Escorpio. Como siempre, vamos a estar viendo consejos, le vamos a estar haciendo preguntas a los guías, y al final de la lectura vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti, ¿ok? Así que quédate como siempre atento, atenta. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Se ve emocionante aquello que se avecina a la vuelta de la esquina de Escorpio? ¿O que se ha estado avecinando ya? Vamos a mirar un poquitito más. Espero que se trate de la conexión pasada, ya que me muestran como algo muy intenso, algo muy bonito. Quizás sientes que esto es lo que has estado buscando. Bien. Si te busca el balance, si esto es algo que tú quieres manifestar. Bien, con la carta de la justicia, quieres que las cosas se den bien de forma correcta, la más apropiada, disculpen. Esta persona te quiere ofrecer su copa de amor y quiere proyectarse contigo. Maravilloso. Bien, ojo. Hay algunas decepciones, insisto, decepciones del pasado, que si no la trabajan puede haber ciertos impedimentos, ¿ok? Esta es una nueva oferta de amor. Aparentemente es la continuación de la lectura de nuevo amor. Bien, con la carta de la justicia y el mago, tú también tienes muchas arcanas mayores. Tú también lo ves como algo importante. Bien, heridas del pasado te pueden generar ciertos miedos. No quieres sentirte traicionado quizá nuevamente. Eso es un aspecto tuyo que tienes que sanar. No porque las relaciones anteriores tuyas hayan sido así, significa que se tiene que repetir el mismo patrón. Siempre es un signo de advertencia. Cuando nos aparece el 5 de espadas y el 7 de espadas en conjunto, esto puede ser que tenga que ver con traición, mentiras o malentendidos, o un malentendido en nosotros mismos que ha generado miedo anteriormente. Bien, con la carta de la estrella hay un poco de resistencia, de miedo a lo que podría o no pasar con esta conexión. No se ve nada malo en concreto, pero quizá te preguntarás tú si es que eres o estás en la posición de entregar la estabilidad que esta otra persona puede estar buscando. Bien, no te bloquees, no es necesario estar bloqueado con respecto a esto. Nos dicen acá las cartas con el diablo. Estas son patrones de pensamiento negativos que quizá tenemos que dejar ir para poder permitir que la conexión surja de forma bonita, porque cuando lo permitimos y permitimos la espontaneidad, también surge este 10 de pentáculos. Vamos manifestando celebraciones, uniones, vida familiar positiva y estable con esta persona si es que así lo queremos. Vamos a mirar tu persona especial. Ok, vamos a mirar un poco más. Ok, tu persona también le tiene miedo al rechazo. Esto puede venir de conexiones anteriores. Sin embargo, sí quiere manifestar algo contigo. Te ve a ti como la carta del sol, hombre colgado. Nuevamente, muchas arcanas mayores en esta lectura. Esta conexión ha sido divinamente guiada para su bienestar y para que puedan dejar ir los miedos del pasado. Porque tanto tú como tu persona las tienen. El miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la separación, el momento torre. Bien. Tu persona todavía tiene un sentido de desempoderamiento con respecto a eso. Sigue teniendo un poco de miedo, pero nada que no se pueda sobrellevar, porque entre ustedes dos lo que quiere manifestar es la carta de los enamorados, energía de llamas gemelas, almas gemelas. Quieren una conexión permanente, sólida contigo. Bien, insisto, todo tiene que ver, todos los peros, todo el por qué no se han conectado bien todavía, o quizá porque están esos miedos, es porque hay que sanarlos y dejar ir esa dependencia por ambos dos. Se ve unión con la carta del hierofante, con la carta del amor. Esta es una unión sólida para ti. Esta conexión ha sido divinamente guiada. Bien, vamos a ver un par de cartas oráculo también. Muchas gracias por estar acá. Qué linda lectura, Escorpio, maravilloso. Como siempre, vamos a hablar en este canal. Hay siempre cositas que sanar, miedos e inseguridades, pero esto no lo veo como un impedimento per se, sino que como unos baches quizá que hay que saltar en el camino. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión?
Ojo con generar codependencia con esta persona porque eso significa repetir los patrones del pasado. Y esta es la carta que nos muestran contigo. Escorpio, sigue trabajando como siempre en tu individualidad, bien, en tu neutralidad y dejar ir cualquier cosa que pueda hacer un sentido de codependencia. Te invitan a pasarlo bien, a jugar nuevamente la carta de la pasión. Hay mucha pasión entre ustedes. Entreténgase, páselo bien, disfrútelo. No se, como nosotros decimos en Chile, no se pase tanto el rollo. No se meta tanto en su cabecita, sino que permítete disfrutar de esta nueva conexión. Qué conexión más linda, se ve como una conexión muy poderosa si que ustedes se lo permiten así. Bien. Vamos a mirar, solamente nos da como señal de advertencia, ojo con la codependencia, no te vayas a traicionar a ti mismo, has trabajado mucho en tu independencia y muchas veces cuando nos enamoramos o aparece alguien que nos gusta, bien, nos quedamos con un sentido de codependencia. Ahora como comenzamos como a fundirnos uno con el otro, no pierdas el sentido de independencia, ¿bien? Vamos a ver. Mira, nuevamente energía de llamas gemelas, qué bonito. Nuevamente te piden terminar esos patrones que tienen que ver con la codependencia. No nos quedemos metidos ahí, siempre pon tus límites. Pon tus límites sanos. Esto se refiere a límites sanos. ¿Bien? ¿En qué minuto estoy perdiendo o estoy yo dejando de hacer mis cosas o de ver a mi gente por estar con esta conexión, por ejemplo? Nada se ve realmente negativo, solamente nos dan una pequeña señal de advertencia. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son las cartas que van a contestar la pregunta de Escorpio el día de hoy con respecto a esta nueva conexión? Dice, la situación mejorará. Pídele a tus guías. Acá hay un no que en el futuro próximo vamos a explorar ese no. Y la carta del compromiso. Bien. Ok, pídele ayuda a los otros. Esta es una oportunidad de crecimiento y busca una señal. Siento que con la carta no al lado de pregúntale a tus ángeles. Dice, quizá no le estamos preguntando mucho a nuestros ángeles qué es lo que debemos hacer. Esta carta nos pide conexión con la divinidad y seguir su guía. Te están guiando intuitivamente, conéctate a través de tu intuición para reconocer esos patrones en ti o esos patrones en la otra persona que los puede llevar a tener una relación de codependencia. Bien, eso significa esta relación puede ser maravillosa, pero la codependencia también va estropeando poco a poco las relaciones, así que ojo ahí. Ahora que estamos comenzando o conociendo a esta persona, permitámonos establecer una relación sana, de independencia, juntos pero no revueltos, ¿ok? Para seguir trabajando nuestro propio proceso de individualidad. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Escorpio hacia Escorpio? Siento que las cosas van avanzando muy rápido entre ustedes. Así que por eso, respetar sus espacios, respetar sus tiempos para no agotar también las energías, ¿ok? El As de Copas te quiere ofrecer su copa de amor. Con el 7 de Pentáculos siento que quiere invertir en ti. Posiblemente es algo que no te ha dicho, que quiere una oportunidad contigo. Insisto, si ciertos ciclos tienen que ser cerrados. Si es que no van a generar conflictos, sin embargo esta persona se quiere proyectar contigo. La siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial es poner su corazón allá afuera, decirte cómo se siente o hacer una oferta de amor. Bien. Si se ve un poquitito complicada la energía, ojo con la codependencia nuevamente, porque les puede generar conflictos en el futuro. Sigan trabajando en sí mismos y permitan que la persona mantenga su espacio también en un espectro saludable, si es que se entiende, ¿ok? Vamos a dar un último consejo y ya vamos a ir cerrando esta lectura. Dice, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías. Dejo ir aquello que no me pertenece. Y esto está absolutamente relacionado con el concepto de codependencia del cual hemos estado hablando durante esta lectura. Tu persona no está aquí para cumplir tus expectativas, ni ella o él están aquí para cumplir las tuyas, sino que permitimos que surja de la espontaneidad, permitimos que la persona sea quien es a sus tiempos y nosotros también, así que sigue también enfocado en ti paralelamente, ¿ok? Muchas gracias por estar acá, Escorpio, nos vamos a ver más adelante con una nueva lectura, así que un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día, namaste.
Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.